Bienvenidos a mi canal. En este video tutorial les voy a mostrar cómo tejer estos gorritos a crochet. He utilizado puntos básicos que son las cadenas y puntos bajos, pero combinando los colores le da esta bonita apariencia. Además, si la tejemos sueltos le va a dar esta suavidad. Te voy a estar mostrando una tabla de medidas referenciales para que puedas hacerlo en cualquier talla. Sin más, te dejo la tabla de medidas, los materiales y el paso a paso. Estos son los materiales que necesitaremos. Voy a utilizar este hilado en estos colores. Está recomendado para un ganchillo de 3.5 milímetros, pero voy a utilizar el de 4.5 milímetros para que el punto quede más suelto. También necesitaremos una tijera, aguja lanera y cinta métrica. Comencemos. Empezamos haciendo el elástico o doblez del gorro, hacemos un nudo y tejemos las cadenas necesarias para el ancho del elástico. En mi caso, 4 centímetros. Terminamos. Nos saltamos esta primera cadena y a partir del siguiente vamos a tejer puntos deslizados, insertando el ganchillo solo por esta hebra. Entonces tejemos los puntos deslizados. Terminamos esta primera hilera, hacemos una cadena, giramos y vamos a continuar tejiendo puntos deslizados, pero tomando solo la hebra de detrás, esta hebra. Entonces aquí iniciamos. Hacemos una cadena, giramos y seguimos tejiendo puntos deslizados solo por la hebra de detrás. Así vamos tejiendo todas las hileras necesarias hasta alcanzar los centímetros de circunferencia, en mi caso 41 centímetros. Terminé de tejer el elástico. Este elástico, así sin estirar, mide 31 centímetros, pero cuando lo estiro un poco alcanza los 41 centímetros que necesito, o sea son 10 centímetros menos, para que lo tengas en cuenta cuando tejas el elástico. Ahora vamos a unir, hacemos una cadena, tomamos este lado del elástico y los vamos a unir con puntos deslizados. Insertamos el ganchillo tomando solo esta hebra de este lado y del otro lado vamos a insertar el ganchillo en estos espacios que vemos acá. Entonces inserto el ganchillo ahí en ese primer punto y en este primer espacio y hacemos el punto deslizado. Pasamos al siguiente espacio y vamos uniendo con puntos deslizados.
Bien, así es como queda la parte de la unión. Vamos a continuar tejiendo en este mismo lado. En esta primera vuelta vamos a tejer puntos bajos entre estas separaciones que vemos de las espiguitas. Aquí en este espacio insertamos el ganchillo y tejemos. Entonces, hacemos una cadena para dar altura al punto y aquí en este primer espacio insertamos el ganchillo y tejemos el punto bajo. El punto bajo lo tejemos alargando un poco. De esta manera, en la siguiente vuelta se nos va a hacer más fácil tejer los puntos. Hacemos una cadena de separación y pasamos al siguiente espacio. Esta hebra la vamos tomando para ir escondiéndolo. Alargamos un poco el punto y hacemos el punto bajo. Una cadena, nos saltamos esta hilera de espigas y aquí en este espacio tejemos el punto bajo. Cadena, en el siguiente espacio, punto bajo. Siempre alargando los puntos. De esta manera continuamos tejiendo toda la vuelta. Terminamos esta vuelta con punto bajo. Aquí ya no vamos a hacer la cadena de separación, sino que pasamos directamente a este primer punto. Insertamos el ganchillo ahí y tomamos la hebra del otro color. Y de esta manera unimos esta vuelta. Ahora vamos a insertar el ganchillo. Si vemos acá, el punto bajo tiene estas dos hebras. En medio de estas dos hebras vamos a insertar el ganchillo. Estiramos un poco ahí. Estiramos un poco y hacemos el primer punto bajo. Una cadena, pasamos al siguiente punto y nuevamente en medio de estas dos hebras insertamos el ganchillo. De este lado también debemos fijarnos que pasen por estas dos hebras. En medio de estas dos hebras. Bien. Entonces continuamos tejiendo puntos bajos. Una cadena en el siguiente punto, en medio del punto, punto bajo. Siempre estirando un poco el punto. Una cadena en el siguiente, punto bajo. De esta manera continuamos tejiendo toda la vuelta. Terminamos la vuelta siempre con punto bajo. Ahora cambiamos de color. Giramos un poco la hebra blanca. Insertamos el ganchillo en ese primer punto. Estiramos un poco. Y nuevamente, ahí, en medio de estas dos hebras, allí, insertamos el ganchillo y hacemos el primer punto bajo. Una cadena de separación, pasamos al siguiente punto y ahí en medio de esas dos hebras tejemos. Así continuamos esta vuelta. Siempre alargando un poquito el punto. Completada esta vuelta, pasamos al siguiente color, ajustamos un poco, insertamos el ganchillo aquí en este espacio, en este primer punto, estiramos un poco la hebra y en medio de estas dos hebras, en este primer punto, tejemos el primer punto bajo. Una cadena, en el siguiente vamos tejiendo los puntos. Punto bajo, cadena, en el siguiente, punto bajo. Siempre en medio de los puntos.
De esta manera vamos avanzando hasta alcanzar la altura necesaria y luego comenzar con las disminuciones. Bien, ya avancé con los centímetros de altura que necesitaba. La medida la tomamos a partir de la primera vuelta de puntos bajos que hemos hecho, sin contar el elástico. Entonces, este gorrito tiene una altura de 11 centímetros y medio. Ahora voy a cambiar de color para empezar las disminuciones. Estiro ahí, inserto la aguja en medio de esas dos hebras y hago el primer punto bajo. Hago una cadena y aquí voy a hacer la primera disminución. En medio de ese punto insertamos la aguja y tomamos hebra. Nos pasamos al siguiente punto. En medio del punto tomamos hebra, tenemos 3 aritos acá, tomamos hebra y cerramos. Así vamos a hacer las disminuciones. Hacemos una cadena, pasamos al siguiente, hacemos un punto, una cadena, en el siguiente punto ya hemos tejido 2 puntos, una cadena, y aquí en el siguiente vamos a hacer nuevamente otra disminución. Tomamos hebra, insertamos el ganchillo en el siguiente punto, tomamos hebra, tenemos 3 aritos, tomamos hebra y cerramos. Hacemos una cadena y volvemos a tejer 2 puntos. El primer punto, la cadena, en el siguiente, el segundo punto, la cadena y hacemos la disminución. Así continuamos tejiendo esta vuelta, cada 2 puntos una disminución, todas las que alcancen. Terminada esta vuelta de disminuciones, vamos a cambiar de color. Tomamos la hebra blanca, ajustamos un poco, insertamos el ganchillo en este primer punto y unimos. Ahora en estas 2 hebras insertamos el ganchillo y hacemos el punto bajo, una cadena, y aquí tenemos la primera disminución. Aquí vamos a insertar el ganchillo en estas 2 primeras hebras, en medio de estas, ahí, y hacemos un punto bajo, una cadena, pasamos a los siguientes puntos, tejemos, una cadena y llegamos a la siguiente disminución y repetimos en estas 2 primeras hebras, en medio tejemos el punto bajo. Así continuamos tejiendo en esta vuelta. Completé la vuelta y estas 2 vueltas son las que vamos a repetir siempre. La primera vuelta, cada 2 puntos una disminución, y la segunda vuelta de punto sobre punto. Así avanzaremos hasta alcanzar los centímetros de disminuciones de acuerdo a la talla, 3, 4, 5 centímetros. Aquí voy a repetir nuevamente, ajusto un poco, cambio, paso al siguiente color. Hacemos el primer punto, una cadena, y empezamos con las disminuciones. Tomamos hebra en este primer punto, nos pasamos al siguiente punto, tomamos hebra y cerramos esos 3 aritos, una cadena, 2 puntos, 2 puntos y luego la disminución.
Así seguimos avanzando. Y en esta vuelta de punto sobre punto, insertamos el ganchillo en esta parte donde están las disminuciones, solo en medio de estas dos primeras hebras. Bien, ya he completado las disminuciones y este gorrito alcanzó la altura de 14 centímetros y medio. Ahora aquí cerramos esta vuelta, en este primer punto con un punto deslizado, una cadena y cortamos la hebra. Dejamos la hebra larga para cerrar el gorro. Ahí. La hebra del otro color también para después esconderlos. Ahora enhebramos la aguja lanera y vamos a pasar la aguja tomando solo las hebras de delante. Vamos a hacer como en zigzag, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, así. Completada toda la vuelta, pasamos la aguja hacia adentro y cerramos el gorro. Ajustamos con cuidado y anudamos. Hacemos todos los nudos que creas conveniente. Y escondemos las hebras. Cortamos hebra. Aseguramos esta siguiente hebra. Por aquí voy a hacer un pequeño nudo. De esta manera hacemos un nudo acá también con esta hebra y las escondemos por el tejido. Escondidas las hebras, giramos el tejido. Así se ve la unión en la parte de arriba. Y estas son las uniones de las vueltas. Esta parte de la costura queda por el lado del derecho, ya que esto lo doblamos y queda oculto la unión. Si gustas, puedes ponerle un pompón. Yo tengo el mío listo. En la caja de descripción te dejo el link para que veas cómo yo hago los pompones. Ya le he colocado el pompón y así es como queda completamente listo este gorrito. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale like al video y suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Bendiciones.